Vamos a hablar de política, justamente hablando de la política doméstica. Hoy empezamos la jornada, en realidad ayer ya les habíamos contado que a las 4 de la tarde se había adelantado en el caso de algunas líneas el paro de transportes. Hoy hubo dos momentos del ministro Sergio Massa. Sí, cobró un momento protagonismo. álgido y un momento zen. Estuvo en un acto junto con AISA, Sí. en el cual aprovechó para hablarle a ese sector empresario Para embestir contra ellos. Para embestir contra ellos con dureza, pero luego tuvo esta reunión de la que estamos hablando, que tenía un tono más conciliador, donde estaban todos sentados en la mesa, donde anunció el levantamiento del paro. Exactamente. Bueno, distintos momentos de Sergio Massa, distintos momentos de un conflicto largo, pero para analizarlo hemos traído aquí a nuestro compañero Javier Desluque, a quien le damos la Al bienvenida. especialista en colectivos. Hoy soy ¿Cómo le especialista va? en transporte y colectivo. ¿Cómo Muy saben? bien, Muy ¿cómo bien. anda? ¿Qué tal, Mira, Lorena, Javier? El Casual Friday. ¿El Casual Friday? Sí. Está muy bien. El jean se Están ve. buenas las Mira. botitas, me gustan Sí, las están lindas las botitas, es verdad. Muy bien, sí, diga. cuéntenos, Desluque. Bueno, se levantó lo que le importa a la gente, que ya seguramente a esta altura por ahí lo saben, pero desde las 5:30 de la tarde que se levantó el paro de transporte, ya circulan los colectivos con normalidad en el AMBA y en las demás provincias del interior también, donde había paro de la UTA. Bueno, a partir de esta reunión que veíamos que mantuvo Sergio Massa con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, de Transporte, Giuliano, y los representantes de la UTA y de las cámaras empresariales de transporte. Perdón, pienso en esto de los dos momentos, ¿no? Sí. De Sergio Massa. Hoy estaba muy enojado realmente el ministro cuando en momentos del mediodía, para la mañana, media mañana aproximadamente, estaba en San Fernando en este acto. Enojado porque, claro, había una cuestión que ya venía contando Kelly Olmos, que tenía que ver con una responsabilidad de los empresarios. Sí, pero ¿te parece que lo escuchemos a Sergio Massa y después comentamos al respecto? A ver qué decía. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden? Miren, acá hay dos grupos empresarios, un señor Faija, un señor Vikoski, que le dicen el amarillo, pregúntense por qué, que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías porque fabrican carrocerías, para discutir el markup empresario. Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que corren al banco todos los días para pagar sueldos, para pagarle a sus proveedores. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan. Pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Parásitos del Estado. Parásitos del Estado. Sí, 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 sí. ¿Por qué decía esto el ministro? Bueno, lo que aduce el gobierno, también Kelly Olmos, etcétera, bueno, es que en verdad la plata para pagar los sueldos acordados en la paritaria, que había sido el conflicto que casi había llevado un paro durante todo junio y que no se había dado por sucesivas conciliaciones obligatorias, bueno, esa plata para pagar los sueldos exclusivamente el Estado la bajó y tenían que las empresas pagar los sueldos de julio, entonces Massa la dice... transfirió a las empresas. Sí, la plata ya estaba para pagar lo que pedían los trabajadores para no hacer el paro. Entonces, ¿por qué las empresas no pagaron esa plata? Bueno, dice Massa, para forzar a los trabajadores a hacer un paro, por eso hablaban de un lockout patronal, aunque en verdad los trabajadores fueron los que hicieron las retenciones de tareas, el gobierno lo veía como un lockout patronal porque querían forzar, y con esto cierro, a llamar a las partes para que los empresarios puedan sentarse a negociar con el gobierno y de esa forma llevar a término algunas otras demandas del sector que tenían las propias cámaras. Bueno, digamos. sobre eso quería preguntarte, porque había una sospecha durante el transcurso del día de que ese dinero, en lugar de retenerlo, lo que habían hecho era utilizarlo por lo que se supone o entienden las empresas, les debía el gobierno por otras cuestiones vinculadas a subsidios. No fue así, estaba retenido el dinero, o sea, no se le pagó a los trabajadores. Bueno, el gobierno critica eso, que las empresas usaron ese dinero que era exclusivamente para pagar sueldos, dicen en trabajo, para algunas otras cuestiones y que por eso las empresas aducían que no estaba la plata para pagar los sueldos. Ahora, las empresas tenían otros reclamos como abaratar, por ejemplo, importación de insumos, de carrocerías, etcétera, que son cosas que querían negociar con el gobierno. Y bueno, por eso más habla de parásitos, según él, porque lo que quieren las empresas es ganar rentabilidad a costa del Estado, negociando sí o sí estas cuestiones con
el propio gobierno, y eso, bueno, es en verdad lo que finalmente va a suceder el lunes. La condición para que finalmente los empresarios paguen los sueldos como pedían los trabajadores es que el lunes va a haber una mesa de trabajo entre las diferentes partes, más a los empresarios, etcétera, para tratar estas cuestiones. Lo que está de fondo sigue siendo, como hemos hablado aquí más de alguna vez, que aquellos servicios que tienen un subsidio tan importante muchas veces terminan transformándose en actividades básicamente pagadas por el Estado y simplemente administradas por un privado al que, como hoy decía Sergio Massa, se le tiene que garantizar cierta rentabilidad. Pero ante esa situación realmente no tiene sentido. ¿Por qué el Estado tiene que estar dándole rentabilidad a un empresario? Bueno, lamentablemente también el Estado no tiene herramientas, digamos, ¿no? Herramientas y ejemplos en el pasado que le permitan sostener una actividad bancada y dirigida por el Estado, porque hay un montón de países en el mundo donde el transporte público es estatal. Ahora, te pregunto sobre eso, porque está bien lo que dice Javi, sería interesante poder debatirlo en algún momento de la Argentina, que no es claramente, porque evidentemente estamos tan distanciados en tantas cosas que si a alguien se le ocurriera decir, bueno, ¿por qué no tenemos un transporte público manejado por el Estado? Sería un escándalo. Lo que digo es, si vos tenés empresas que están viviendo del Estado, ganando o llevándose su rentabilidad por parte del Estado, ¿no hay herramientas del Estado para poder, no sé, quitarle las concesiones, decirle, bueno, ¿saben qué, señores? Se acabó, hasta acá llegamos, vamos con otras empresas. ¿Quién quiere venir a la licitación? Y vamos con gente que quiera trabajar en serio. Sí, esa es la diferencia que decía Massa entre empresarios que de verdad se arriesgan y buscan llevar más trabajo, desarrollo, etcétera, y los parásitos, como lo llamó, que viven del Estado, pero la realidad es que, como dicen, no es el único sector en el que pasa esto. Por ejemplo, el sector de energía también, con las distribuidoras, que a las que se les tiene que garantizar cierta rentabilidad, etcétera, etcétera. Y son procesos largos y burocráticos, engorrosos, quitarle la concesión, muchas veces, creo yo, separados de los tiempos políticos. Entonces es muy complicado. Había algo cortito para terminar, que también fue una noticia de último momento prácticamente, que es que el Ministerio de Trabajo finalmente accedió a un reclamo que se conoció durante el día que tenía que ver, bueno, ¿qué pasa con esa gente que no pudo llegar al trabajo por el paro de transporte y que en el empleo entonces le quieren descontar el día? ¿Qué pasa? Bueno, finalmente hubo una resolución de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que salió hoy antes de las 7 de la tarde, que dice que se va a garantizar el presentismo para los trabajadores, incluyendo también los que pararon de parte de la UTA, porque, bueno, para el gobierno, como decíamos, se tomó esta cuestión como un lockout patronal, básicamente. Bien, mira, ahí lo tenemos. Ahí está la resolución y tiene resaltada el argumento, esa ¿no? frase. Sí, que una situación de fuerza mayor que se configura. Se configura cuando ese impedimento no ha podido ser evitado, artículo 1730 del Código Civil y Comercial, y exime de responsabilidad a ambas partes del cumplimiento de sus obligaciones, al trabajador de poner sus servicios a disposición del empleador y a este de dar ocupación, ya que también es ajeno a aquel. Sí, los considerando, después finalmente en los artículos determina que no va a haber pérdida de presentismo, quiero decir. Bueno, una buena medida tomada, porque la verdad que fue hoy un gran problema para muchos. Ojalá en algún momento estemos en condiciones de, porque usted siempre decimos, no es el momento para. Ojalá en algún momento lo estemos. Pero el compañero Javier Luqui trajo más información para todos ustedes que tiene que ver con los tan esperados precios justos en negocios de cercanía. ¿Es así, es Luqui? Sí, es así porque el programa está avanzando, pero con algunas dificultades, es lo que dicen las partes. Esta semana hubo una reunión del secretario de Comercio, Matías Tombolini, con los supermercados chinos, los almacenes y los pequeños comerciantes, en el que surgieron también algunos reclamos, digamos. Así como los comerciantes ven que es un programa positivo porque atrae cierta clientela, les permite tener un poco más de volumen, que es compensar un poco lo que pierden por el aumento de precios, etcétera. Bueno, en verdad se quejan de que no se está cumpliendo el abastecimiento como debiera ser, porque, ¿qué es lo que dicen los almaceneros? De 8 empresas mayoristas que tienen que abastecer a los comercios de barrio, solo una de las 8 está cumpliendo. ¿Una de las 8? Una de las 8. Eso es lo que dice. Es otra vez lo mismo. Digo, ¿cómo no va a haber en algún momento una sanción realmente que sea ejemplar, que sirva de algo? Digo, sinceramente parece una tomada de pelo. Sí. Para la gente, para el almacenero, ¿no? Sí, claro. Al gobierno. Esto es lo que nos decía Fernando Sabore, el representante de los almaceneros bonaerenses, que más de una ocasión habló acá con nosotros. Sí. Bueno, decía que el problema es digamos, el programa es positivo y lo que debería hacer es implementarse bien, pero así es muy complicado y termina habiendo bastantes faltantes. Incluso a empresas que tienen que abastecer a los mayoristas, tampoco los están abasteciendo como debían. Ahora, entonces es una cadena de problemas. ¿Son las mismas empresas que entregan a los comercios mayoristas, a los supermercados, los que no le dan a los comercios pequeños? ¿O estamos hablando de, por ejemplo, porque muchas veces Sabore acá nos contaba que los mayoristas no venden al precio que tendrían que vender, entonces ellos cuando van a comprar no lo encuentran? Ese es un elemento. Ahora,
Si no, una marca láctea X. le entrega al comercio minorista a distinto precio del que se comprometió y del que O no da le a los entrega. supermercados. Muchas veces sí, de las bastantes mayoristas que hay, bueno, había algunas que se Sí. comprometieron a el paquete de precios justos barriales y si no se está cumpliendo, que es en verdad el problema histórico que tienen los acuerdos de precios de comercios de proximidad locura. que son muy difíciles de fiscalizar porque justamente están muy atomizados. Hay muchos pequeños comercios por todas partes y es muy complicado. Bien. Bueno, muchas gracias.